tendría que 26 años, así. Yo tenía la idea de que yo quería ser corresponsal de guerra, de contar el mundo, ¿no? Y de pronto me llega esta oportunidad y dije, es ahora o nunca. O sea, o tomo la mochila ahora con 26 años y me voy a eso, a cumplir el sueño de contar el mundo. Yo estuve un año entero, Ricardo, que no encontraba trabajo en ningún sitio. Nadie te contrataba. Nadie, pateé la ciudad entera, todos los periódicos, televisoras, nadie. Y yo estaba muy mal porque era como mi carrera está estancada. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tengo a Manu Ureste. Me da muchísimo gusto que nos acompañe, Manu. Periodista español, yo diría periodista mexicano. Justamente de eso vamos a hablar ahora. Ya casi. Sí. Muchos años haciendo periodismo en México. Y, Manu, pues arrancamos con la primera interrogante. Aterrizas de España en Córdoba, Veracruz. ¿Por qué y para qué? Es una gran pregunta que siempre me hacen mucho, pero es como, pues la verdad, todo empezó, yo empecé a estudiar una maestría de Relaciones Internacionales en Inglaterra y una noche literal estaba de fiesta con unos compañeros de España y uno de ellos trabajaba para una fundación que me decía que hacía como intercambios de jóvenes que ya habían terminado la carrera para trabajar en determinados medios haciendo prácticas. Y me dijo, uno de esos medios está en México y se llama El Mundo. Yo me quedé con El Mundo porque en España hay un periódico muy famoso que se llama así. Y dije, bueno. Y después de eso todavía pasó como un año, año y medio que yo regresé a España a trabajar de periodista y una noche que estaba así, pues hasta la madre, perdón, pero empecé a mandar currículum como quien manda botellas al mar a periódicos de América Latina, Chile, Colombia, Argentina. Y de México me acordé, dije, El Mundo. Entré a su página web y había un correo de estos que hay corporativos. Y es El Mundo de Córdoba. Y es El Mundo de Córdoba, Veracruz. Mandé mi Porque currículum. mundos hay varios en México. Sí. Tenía un tío que tenía El Mundo desde Colima. Ah, mira. Un poco pretencioso el título, pero bueno. Pues ahí mandé mi currículum el día siguiente, que me llaman y me dicen, oye, estamos interesados. Y bueno, en ese momento yo siempre tendría que 26 años, así. Yo tenía la idea de que yo quería ser corresponsal de guerra, de contar el mundo, ¿no? Y de pronto me llega esta oportunidad y dije, es ahora o nunca. O sea, o tomo la mochila ahora con 26 años y me voy a eso, a cumplir el sueño de contar el mundo. Pues Llegas nunca. a México en 2008, que para nosotros es un año complicado Sí. porque esta violencia que hoy nos acosa y frente a la cual nos hemos vuelto indolentes, ahora hablaremos de esto también, arrancó en 2008. Sí. ¿Te impactó mucho? ¿Te sentiste en zona de guerra en ese momento? Los Zetas habían tomado Veracruz en ese momento. Claro, yo llegué, Ricardo, a México sin tener idea de nada. O sea, pero casi de nada, ¿eh? O sea, porque algunas cosas que veía en las películas así. Pero cuando llego a Córdoba, de hecho ahí lo cuento en el libro, ¿no? De Vivir con el narco, y empiezo a ver tanquetas, soldados con las caras tapadas, fuertemente armados por las calles de la Catedral de Córdoba, del centro histórico. Eso en España... No, eso no existe. Y tu generación menos. Menos. O sea, yo en España militares he visto muy, muy de lejos. O sea, eso de por las calles nunca he visto un militar, ¿no? Y de pronto me encuentro con eso y fue así como un gran impacto para mí, porque yo desconocía todo esto que estaba sucediendo en el país. Y recuerdo preguntarle a una señora así, oiga, ¿y por qué hay tantos militares o soldados por las calles? Y me dijo, ay, ¿no sabes? Estamos en guerra. Digo, ¿en guerra? Vine a un país en guerra sin saberlo. Sin saberlo. ¿Así te dijo la señora? Sí, así, estamos en guerra contra el narco y no sé qué, porque ya se empezaba a hablar mucho de esto de la guerra contra los cárteles de la droga y que ya había estado los operativos de Michoacán y no sé dónde, en Guerrero. Y yo, claro, llego al periódico también, al diario El Mundo, nuevo, ¿no? Y preguntando, oiga, ¿y esto de la guerra qué es? Entonces empezaron a explicarme un poquito, mira, pues es que hay unos grupos de la droga que tienen el control de no solamente del tráfico de drogas, sino de muchas cosas. Y me dicen, y aquí en Córdoba están los Zetas.
Y ahí en Córdoba no se mencionaba el nombre de los Zetas, ¿eh? Era todo los de la última letra. El amor se te cruza en medio. O sea, hay razones para quedarse. Están las buenas, las malas y las peores. Una de las buenas es que se te cruzó el amor justamente con alguien que trabajaba ahí en el Mundo. A ver, cuéntame esa parte de la historia, Bueno, sin pues la cual no explicaría por qué te digo que eres periodista mexicano. sí, claro, evidentemente. Sí, pues trabajando ahí en el Mundo de Córdoba conocí a la que fue mi esposa, pues casi mi pareja, casi 16 años, el tiempo prácticamente que llevo aquí, se llama Lisbeth. Ella trabajaba ahí como gerente de marketing, pero es una persona que conoce mucho la dinámica del periodismo, conoce mucho la dinámica de Córdoba. De hecho, ella muchas veces me llamaba a mí, me decía, oye, está pasando tal cosa en tal sitio, oye, hay que hablar con tal persona. Casi, casi a veces era como un poquito mi jefa de información, por así decirlo. Es una persona con muchos contactos allí, sabía mucho. Entonces, ella, además de, evidentemente, esta relación personal amorosa que tuvimos un hijo y así, pues conocía mucho el ambiente y yo me apoyaba muchísimo en ella. Y después de eso, como conocía el trabajo periodístico, nos venimos a la Ciudad de México quemando naves, o sea, los dos sin trabajo. Yo estuve un año entero, Ricardo, que no encontraba trabajo en ningún sitio. Nadie te contrataba. Nadie, pateé la ciudad entera, todos los periódicos, televisoras, nadie. Y yo estaba muy mal porque era como mi carrera está estancada. Y ella, sí, la verdad hay que decirlo, ella decía, tienes que tener paciencia, paciencia, vas a salir adelante. Y la verdad que fue un gran apoyo para mí. Hacia el 2014-2015 me tocó en suerte conocerte a ti. Y en ese entonces había como una discusión sobre lo que estaba pasando en la frontera sur Sí. y el plan frontera sur, Así es. que te permitió una pieza muy destacada. Cuéntale un poco a la audiencia, ¿qué fue el plan frontera sur y por qué mereció tu periodismo? Sí, fíjate que ese fue mi primer gran reportaje. Yo estaba como editor de mesa, después de insistirle a Daniel muchísimo tiempo. Daniel me dijo, yo necesito un periodista, no un poeta, porque a mí me gustaba mucho esto de la crónica, ¿no? Como has podido ver el libro de Narcos. Menos García Márquez. Exacto, no quiero un poeta, quiero un periodista. Me dio esa oportunidad junto con Omar Sánchez, de Tagle. Y bueno, pues hicimos esta investigación de Plan Frontera Sur, una cacería de migrantes, que era cuando ya se empezaba a ver mucho que México utilizaba el ejército, policía local, etcétera, para detener migrantes, cosa que antes no se hacía, ¿no? Y bueno, la verdad que ese trabajo me permitió hacer mi primer gran recorrido por toda la frontera sur del país, conocer la frontera sur y conocer los testimonios de estas personas migrantes de viva voz. Y fue para mí una gran experiencia, porque a partir de ahí empecé a meterme mucho a temas de reportajes ya más fuertes de migrantes, crimen organizado y así, ¿no? La pandemia, o sea, así como las guerrillas, como el narco han marcado una forma de hacer periodismo, la pandemia es un hito, es un momento fundamental. Sí. Y tú ahí te metes a observar cómo el crimen organizado también se aprovechó de la pandemia. Sí. Y es otra de las piezas que es seminal. Sí. Sí, cuando empieza la pandemia, de casualidad me encuentro, en el primer día que se cierra la ciudad, en el centro de la ciudad, Daniel me pide que haga unas crónicas sobre, pues eso, cómo se cierra la actividad económica, y empiezo a hablar con unos boleros ahí en Reforma, y le digo, oiga, pues ¿cómo va ahora que ya...? Me dicen, pues mira, lo que me preocupa no es tanto el virus chino este que le decían en ese entonces, ¿no? Lo que me preocupa es cómo le voy a hacer para pagarle a la maña la cuota. Yo digo, ¿cómo? Sí, tenemos que pagarle a la maña su cuota. Boleros ahí En Paseo de Reforma. en la torre esta de la Sí, Suavicrema. exactamente. Entonces, esa historia como que se me quedó así mucho de, bueno, efectivamente, ¿qué va a pasar con esto, no? Porque el crimen organizado sigue exigiendo sus cuotas religiosamente a todos los que están aquí trabajando y no hay ni una sola persona en la calle, ¿no? Entonces lo comenté a Daniel esta situación, ¿no? Y me dijo, pues ahí tienes una buena historia. Y empecé a ver, después de seguir reporteando, por ejemplo, con trabajadoras sexuales también que hicieron una protesta porque nadie les daba ayuda por la zona del Metro Revolución, y me empezaron a contar una historia muy similar. Me decían, bueno, ¿y cómo le vamos a pagar a los señores del narco? Porque hay que pagarles. Entonces, a partir de ahí se me empezaron a ocurrir estas ideas de crónicas y, bueno, pues ese fue el resultado del audiolibro que se llamó Narcopandemia, Voces de la Violencia en tiempos de COVID, ¿no? Y donde recojo este fenómeno, ¿no? Te vuelves a una escucha muy aguda, periodismo que sabe preguntar, pero sobre todo sabe darle voz a quienes no la tienen. Y en esa trayectoria ahora se publica Vivir con el narco, que justamente otra vez son 17 historias que recoges de vidas en distintas regiones del país, dañadas, lastradas, por esa misma guerra que comenzó en 2008 cuando llegaste. Cerramos, si te parece, presumiendo Vivir con el narco. O sea, es el resultado de
12 años de trabajo, porque son crónicas que voy recogiendo en estos últimos 3 sexenios. Y es eso, ¿no? Dar voz a las víctimas, el dar voz a quienes están gritando y nadie los escucha. Y por eso di forma a este mosaico de voces de la violencia, no solamente en algunas partes del país, sino lo más generalizado posible para pintar este cuadro de cómo, como tú muy bien dices en un pequeño prólogo que escribiste para mi libro, de cómo la violencia del crimen organizado se nos ha metido debajo de la epidermis del pecho, ¿no? Debajo de las uñas, ¿no? O sea, realmente ya el crimen organizado no es este tema de, bueno, es que se matan entre ellos y tú no tienes nada que ver, tú tranquilo, no. Ya el crimen organizado está en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los mexicanos y de las personas que, como yo, vivimos aquí y realmente se ha vuelto cada vez más complicado vivir en México en paz, ¿no? Y al mismo tiempo somos cada vez más indolentes, Sí, más indiferentes. Hay una contradicción. Sí. El mal crece y nuestro dolor frente al mal se adormece. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que por eso también me gusta mucho decir que este libro es un grito de rabia. Es un grito de rabia de las víctimas, de decir, aquí estamos. O sea, y también de decir, aquí estamos y no sabemos si el que está leyendo, esperemos que no, pueda ser también parte de las víctimas de esta guerra contra el narco, aunque ahora ya sabes que ya no quieren decir que hay una guerra, que ya todos son besos y abrazos, etcétera, pero la realidad es que ahí está. Y lo que es preocupante es que todos los días pasa alguna situación y ya es como de no queremos saber mucho de esa situación porque ya es una, es otra, pero la indolencia lo que hace es tirar todavía un velo de impunidad más opaco, ¿no? Porque se invisibiliza las víctimas, ¿no? Un texto muy recomendable. Muchísimas gracias, Manu, Gracias, por Ricardo. contarnos este pedazo de tu vida y sin duda una vida ejemplar para quienes nos dedicamos a diría García Márquez, el oficio más bonito, más bello del mundo. Gracias, Manu. Gracias a ti, Ricardo. Cerramos la conversación de este sábado. Nos encontramos próxima semana, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común.